Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de dónde estéis escuchándonos o viéndonos. Estamos en una edición más de Retratos de las calles de Nueva York, pasado, presente y futuro. Y tenemos con nosotros a una persona con mucho futuro por delante, un pasado espectacular, y el presente nos lo dirá ella. Yo creo que está muy bien porque creo que se encuentra en estos momentos en Galicia. O sea que el presente, Cristina Pato, lo tienes en gallego, ¿no? Un El saludo presente lo desde tengo Nueva en York. gallego, sí, Richard. Bueno, tú eres asturiano, así que compartimos medio presente, medio gallego, medio Sí. asturiano. Sí. Me vine para aquí pues el 10 de marzo, porque era el Spring Break en la universidad en la que trabajaba y me quedé aquí atascada con la pandemia. Y bueno, la verdad es que por gracia o por desgracia es la primera vez en 22 años de carrera que estoy donde quiero estar cuando tengo que estar, ¿no? Y pude Muy estar aquí bien. con mi mamá y mi marido estos 3 meses. Qué bien, qué suerte y qué envidia. Algún día podremos ir a acercarnos más a donde estás tú ahora, que Nueva York tiene sus méritos y sus lujos y también tiene sus cosas positivas, pero claro, siempre se echa de un poco, tenemos esa morriña un poco, ¿no? De volver a casa de vez en cuando. Bueno, voy a empezar un poco a definirte, que no te saque, intentaré no sacarte los colores, porque realmente tus méritos son enormes, muy, muy, muy grandes y muy, muy, muy de envidiar, la verdad. Es un orgullo como español poder decir que tenemos a alguien como tú, con una juventud como la tuya, con todo con esta carrera que fue fulgurante desde el principio y está siendo a una velocidad completamente incontrolada. Te voy a definir tal y como he encontrado en todas partes que se te ha definido. Gaitera, pianista, compositora, educadora, escritora y productora, artista y asesora de educación y gestora y embajadora cultural. ¡Wow! ¿Qué me puedes decir un poco así por encima de todo esto? Bueno, yo creo que es un poco la definición de cualquier artista del siglo XXI, ¿no? Porque en el fondo, pues especialmente los músicos, ¿no? Acabamos teniendo que desarrollar una serie de capacidades para poder salir adelante, que por el camino te das cuenta de que muchas de esas capacidades también forman parte de lo que tú eres, ¿no? Y quizá si a los 18 años me definían como gaiteira o como pianista, por el camino me fui definiendo yo a mí misma como otras muchas cosas y que no fuera solo una historia en la que definiese lo que soy yo. Bueno, hasta ahí puedo estar un poco de acuerdo con algunas de las cosas. Vale, cualquier artista se define de una manera muy poliédrica, de acuerdo. Pero tú tienes también unas características específicas que no las comparte todo el mundo. Hay que darte Como por también ejemplo, palmadas en la espalda. Pues mira, tienes un eclecticismo y una combinación o fusión de la tradición y la vanguardia que no es normal. No es normal. Hay mucha gente que es flautista, chelista, pianista, pero claro, gaitera y pianista y esas simbiosis que haces en tus grupos musicales, en tu banda, con el saxo, con el contrabajo, con eh, cómo entretejes ritmos como el jazz, como la música clásica, como los oratorios. Bueno, eso, es decir, es una manera, una visión muy personal de ver las cosas. En tu caso, yo puedo llegar a entenderlo por una razón. Como hemos dicho, estás en tu Galicia natal, entonces ese bilingüismo y biculturalismo ya lo trajiste contigo de regalo, ya venía de serie cuando viniste a una ciudad tan multilingüista y multicultural como es Nueva York. Entonces ya venías con algo aprendido, digamos, que te costaría a lo mejor un poco menos integrarte. Iremos hablando de todo esto a lo largo de la conversación, pero simplemente para dar 4 pinceladas de ti, eres muy, muy jovencita, ¿no? Naciste en Orense hace muchos, muchos años, pero también es de vértigo y de impresión que ya grabaste, hiciste tus primeras incursiones en el mundo, digamos, de las grabaciones en el 92, es decir, una pequeña mica, que diríamos, ¿no? Entonces, pero te vas de tu tierra natal con 17 años, creo recordar, de Galicia, ¿no? Pero fuiste, me parece que a Barcelona primero, porque habiendo visto un poco tus méritos académicos, que también son de impresión, tu doctorado, tus másteres, tus licenciaturas, un entrenamiento clásico excepcional en todos los ámbitos, eso fue todo en Barcelona, si no me equivoco, ¿verdad? Sí, hasta el máster, sí. Luego el doctorado ya lo hice en Estados Unidos y esa fue la razón por la que me fui a Estados Unidos a hacer mi Muy doctorado. bien. Pero ya sin comerlo ni beberlo, o sin por lo menos haberlo previsto,
un disco tuyo o una grabación tuya que se llamaba Tolemia tuvo un éxito tan enorme que incluso ni tú misma podías creértelo y evidentemente te marcó también un poco tus comienzos, pero te ancló un poco también en España, ¿verdad? ¿Qué pasó con Tolemia? Sí, bueno, voy a poner un poco las cositas en contexto, porque nosotros asturianos y gallegos sabemos perfectamente lo que es una gaita, ¿no? y qué significa ser gaiteira y lo importante que es para nuestras comunidades, pero a lo mejor pues la gente que nos esté escuchando de otros países de habla hispana, Claro. que no tenga la gaita tan presente como nosotros, pues simplemente ponerles en situación, ¿no? La gaita... O no de habla hispana, o no de habla hispana, que nos escucha o gente no de habla hispana, sí. por los La correos que gaita nos es un mandan de todo el mundo. instrumento, claro, la gaita es un instrumento universal, ¿no? Y cuando hablo de gaita, que es el término que utilizamos en España para referirnos a nuestro instrumento, nos referimos a un instrumento que es una bolsa de aire, que tiene una serie de tubos, ¿no? En los que siempre sale un sonido grave y un sonido agudo, ¿no? Y las gaitas las hay en todas las partes del mundo, pero probablemente tiene un origen pastoril y probablemente haya nacido en las culturas mediterráneas. Pero la imagen de la gaita que suele tener la gente en la cabeza, sobre todo la gente que no está relacionada con culturas en las que la gaita esté tan presente, pues suele ser la imagen de la gaita escocesa o de la gaita irlandesa, ¿no? Entonces, poniendo un poquito la gaita en el contexto del mundo de la música, les voy a poner también en contexto de la gaita en nuestra comunidad, que es muy parecida a la tuya, Richard, que en Galicia, en mi generación, que yo nací en 1980, hubo un renacimiento del amor por la cultura propia y el amor por la lengua propia, ¿no? Nosotros tenemos una lengua que es el gallego y tenemos nuestra propia música, que es la música gallega, y en cierto modo la gaita representa una parte muy importante de nuestra identidad cultural, ¿no? En mi generación, en esa generación que nace después de Franco, ¿no? que fue en el momento que nace la democracia, nacemos muchos de nosotros también, y en mi generación ese renacimiento y ese reamor por la cultura gallego se representaba en crear diferentes escuelas alrededor de nuestras comunidades. Y en mi caso vengo de una provincia, que es la provincia de Ourense, yo soy hija de inmigrantes también, que vinieron del rural, y que en la provincia de Ourense se creó una escuela de gaitas, en la que empecé yo cuando era muy pequeñita, porque empezaron mis hermanas, y llegó un momento en la historia de esa escuela de gaitas en la que en una provincia como esta, que tenía 100.000 habitantes, en algún momento de la historia de la escuela hubo más de 10.000 estudiantes involucrados en la escuela de gaitas. Es simplemente para darles una idea a Sí, 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 a sí, sí, tus perfecto. oyentes de lo popular que es el instrumento, lo popular que era el instrumento en los años 90. Cuando yo saqué Tolemia, ese disco al que te referías, mi primer disco en solitario, pues fue una sorpresa para todos, pero bueno, fue un disco que estaba hecho con una gaita, pero viajábamos por el pop, por el funk, por el rock, por un poquito de todo, ¿no? Y fue una sorpresa para mí también, porque fue un disco hecho con amigos que en cierto modo me cambió la vida y fue lo que me, entre comillas, ató a este país durante unos años, porque el sueño de mi vida era estudiar en Estados Unidos con uno de mis mentores, y una vez terminé todos los contratos discográficos y me dediqué 5 años a dar una media de 100 conciertos al año, pues conseguí volver a Estados Unidos y hacer el doctorado. Muy bien, bueno, pues entonces, habiendo contextualizado todo esto, te diré también, para sacarte más colores, que en el 99 se te definió como la primera mujer gaitera en publicar un disco en solitario, ¿no? ¿Qué verdad? Sí. Ahí ya entra otro concepto, mujer gaitera, ¿no? Gaitera y mujer Sí, gallega, claro. entra otro concepto, pero también entra una conversación mucho más profunda e importante, ¿no? Que es lo que significa que a una la aten algo en concreto, ¿no? Claro. Que en cierto modo, yo soy la pequeña de 4 hermanas, todas mujeres, mi madre también eran 12 hermanos y hermanas, la mayoría de ellos mujeres. En mi contexto, en mi casa no había tal idea como ser mujer algo, ¿no? Era simplemente persona y te dedicabas a hacer lo que más te gustaba. Yo tocaba la gaita porque mis hermanas tocaban. Entonces, en el momento que sale el disco de la primera mujer gaitera, que fue un poco el eslogan de la compañía, pues me llevó unos cuantos años, ¿no? Entender y aceptar la responsabilidad que suponía ser la primera Claro. en algo, cuando la realidad es que ya había mujeres
mujeres gaiteras y muy buenas, y que simplemente pues este era un momento histórico y esa era una frase muy, muy fácil de aceptar, ¿no? Y el intentar entender y aceptar esa idea fue algo que, volviendo al tema con el que empezamos esta conversación, ¿no? Me ayudó a entender cuál es la responsabilidad de un artista, especialmente un artista que haya tenido la oportunidad de llegar a un público bastante grande y qué hacer, ¿no? Con esa plataforma, cuando la gente te escucha, qué decir. Perfecto. Llegan los años 2003, 2005, tienes cuestiones familiares que te hacen ir y venir de Nueva York a Nueva York, pero te instalas ya en Nueva York en el 2005. Nada menos que en el West Village, que es uno de los enclaves, digamos, más icónicos de la ciudad. Está Little Spain, la calle 14, todo esto. Dinos un poco qué te encontraste, porque tendrías unas aspiraciones, cómo te integraste, cómo te trató la ciudad y qué has experimentado desde entonces. Nueva York era el sueño de mi vida y llevaba desde el 98, desde los 18 años, intentando irme a Nueva York, ¿no? Era el sueño de mi vida, el West Village, el Greenwich Village, era la capital de mis héroes, ¿no? Todos los artistas y todos los músicos a los que seguía en aquella época, que estoy hablando de los músicos de los años 60 y 70, aunque yo nací en el 80, ese era el grupo al que seguía, ¿no? De Velvet Underground, Andy Warhol y bueno, toda la movida de aquella época. Y cuando tenía 18, 19 años, mi sueño era simplemente irme a vivir a Estados Unidos, irme a vivir al Greenwich Village y hacerme un doctorado porque, bueno, eso viene un poco con el contexto de ser hija de gente del rural, ¿no? Ser doctora era como el gran paso que podía sacar adelante, ¿no? con mi familia. Escogí el West Village también por muchas otras razones, pero para la gente de Nueva York y para los de fuera de Nueva York, no sé cuántos de vosotros sois conscientes de la inmigración gallega y del impacto de la inmigración gallega, igual que la asturiana, alrededor del mundo. Y el caso de Nueva York no es muy diferente al caso de Venezuela o de Cuba o de Argentina, ¿no? Quizás la gran diferencia es el momento histórico en el que los gallegos se mudaron a Nueva York, pero hubo un movimiento migratorio bastante grande que data de finales del siglo XIX y primeros del siglo XX. Y después otro movimiento un poquito más tarde, que estaba un poquito relacionado con los de primeros de siglo, que ya es de mediados del siglo XX. ¿Por qué te cuento todo este rollo? Pues porque yo soy hija de emigrantes también. Los míos habían emigrado a Caracas, Venezuela, la mayor de mis hermanas nació allí. Y hay algo muy bonito en la vida de los emigrantes, que es que te das cuenta de que la gran comunidad que está ahí fuera se suele apoyar bastante. Y cuando decidí marcharme a Nueva York, mi madre es de una aldea, de un ayuntamiento de aquí que se llama Abola, que está al lado de Celanova, y Celanova es una de las capitales de la inmigración gallega en Nueva York. Y en el momento que me marché a vivir a Nueva York, pues me di cuenta de que muchas personas que conocíamos de manera colateral, como dicen en Estados Unidos, pues habían hecho su vida ahí, en el West Village. La pequeña Celanova, que se desarrollaba alrededor de la calle 14, donde está hoy la Nacional, entre la calle West Ford y Bleecker Street and Hudson. Toda esa zona siempre fue una zona de emigrantes, ¿no? de recibimiento de emigrantes, y en esto hay un trabajo precioso que le recomiendo a todo el mundo que esté escuchando, que está en inglés y probablemente lo conocerás, Richard, que es el trabajo del profesor James Fernández y del asturiano Luis Argeo, que se llama Invisible Immigrants, que un poco traza la historia de todos estos inmigrantes. Y quizá para mí lo más bonito de vivir en el West Village, ¿no? Que es el restaurante Sevilla, que está en la West Fork con Charles, pues cada vez que me apetece y tengo un poquito de morriña, me bajo a tomar un caldo gallego y un pincho de pulpo y luego me vuelvo otra vez a casa a seguir con el ordenador y es como una pequeña Galicia en el corazón del West Village, que es uno de los barrios más tranquilos y más vibrantes a la vez de la ciudad de Nueva York. Qué bien. Entonces encontraste, siendo un sitio de inmigrantes y habiéndolo sido tú también, te encontrarías un poco como en casa, sería fácil la adaptación. ¿Y tú crees que desde que llegaste hasta ahora has observado alguna evolución? No hablo solo del paisanaje del West Village, sino de la manera de pensar o socialmente, ¿ha variado?
A ver, yo llegué a Estados Unidos en un momento histórico, ¿no? Y no hay que olvidar que, o sea, en estos, pues no sé, 16 años han pasado muchas cosas, ¿no? Pasamos de Bush a Obama y de Obama a Trump, ¿no? Sí. Y son realidades muy diferentes que provocan en la sociedad reacciones muy diferentes. Cambió mucho, ¿no? La ciudad cambia constantemente porque es una ciudad que está muy viva, ¿no? En el caso del West Village, para aquellos que conocéis la ciudad de Nueva York, está muy pegadito al Meatpacking District. Y en el Meatpacking District, la apertura del High Line y después del Whitney Museo, cambió mucho el ecosistema de esa zona de la ciudad, ¿no? En el año que yo me fui a vivir al West Village, en el 2005, el Meatpacking District era literalmente eso, ¿no? Un distrito de empaquetamiento de carne, ¿no? Y en menos de 6 años se fue reconstruyendo en algo que casi es irreconocible ahora mismo. Entonces todo eso afectó también al barrio en el que vivo yo, aunque es un barrio que está históricamente protegido, pero afecta pues en que te cierran el café de toda la vida y te abren una tienda de Marc Jacobs o de lo que sea la marca de turno, ¿no? Pero a nivel social, a ver, yo trabajo entre culturas, trabajo en una organización que se dedica precisamente a conectar el mundo a través de la música, ¿no? Que se llama Silk Road, que fue fundada por el violonchelista Yo-Yo Ma hace ahora 20 años. Y tengo una posición muy privilegiada, ¿no? Porque me dedico a trabajar con personas de todas las partes del mundo, ¿no? Y hace que esa perspectiva que va cambiando de la ciudad de Nueva York, pues también va cambiando en nosotros. También con Silk Road, durante todos esos años, especialmente del 2009 al 2013, trabajamos en uno de los proyectos de la administración Obama, que se llamaba Turnaround Arts, y en el que llevábamos a cabo proyectos de ámbito educativo, de integración de las artes en la educación, ¿no? Y ahí sí que fue un momento en el que tuve la oportunidad de ver otra realidad de la ciudad de Nueva York a través del trabajo con Silk Road. Sí, porque ya que lo mencionas, siempre has sido una firme creyente del poder de las artes en la educación para el beneficio de lo que llamas el ecosistema social. ¿Puedes un poco apuntar un poco en esto? Sí, bueno, a ver, las artes a mí me salvaron la vida muchas veces, ¿no? Y especialmente para los que la única manera que tienen de permitirse poder soñar es a través de las artes, pues siempre es una herramienta para poder tener un poco más de esperanza y poder acceder a unas realidades que a lo mejor no siempre te puedes acceder de manera natural, ¿no? Te aporta esa capacidad de poder soñar, de poder imaginar y con eso poder seguir adelante. Pero en mi caso personal está relacionado con los dos mundos en los que me crié, ¿no? El mundo de la música de gaita, de la música gallega, el mundo del folclore y después el mundo de la música clásica, ¿no? Que son dos realidades a veces en su momento, al principio de mi carrera, eran casi opuestas, que representaban dos partes de la sociedad que no siempre se relacionaban, ¿no? Dos realidades socioeconómicas muy diferentes, ¿no? Y siempre viví un poco en el medio de las dos. Y quizá lo que me hacía poder navegar entre ellas era la capacidad de imaginar, ¿no? que era lo que me daban las artes en general. A nivel del trabajo que hago en Estados Unidos, esa idea del ecosistema pues es una idea que tomo prestada de mi mentor, que es el violonchelista Yo-Yo Ma, que habla un poco de esta idea de lo que pasa en la intersección entre diferentes ecosistemas, ¿no? Y que en cierto modo las artes pues, nos ayudan a pasar de tener que hacer algo a querer hacer algo, ¿no? Y es algo que trabajamos mucho, tanto en la universidad en la que estamos alojados, que es la Universidad de Harvard, con un curso de verano que se llama The Arts and Passion Driven Learning, que es el aprendizaje a través de las pasiones, y con todos los proyectos educativos que llevamos tanto en Estados Unidos como en el resto del mundo. Fíjate que ahora que hablas de pasión, estoy acordándome de los titulares del New York Times que te mencionaban como una virtuosa explosión de energía, ¿no? Lo digo por lo de apasionada, y el Wall Street Journal se refiere a ti como uno de los maestros vivos de la gaita, ¿no? Todo indica esa pasión, pero la llevas contigo desde Galicia hasta Estados Unidos y desde Estados Unidos hasta Galicia. Y hablando de ese viaje de ida y vuelta, del que estabas mencionando antes, y que has mencionado a tus hermanas, y has mencionado a tu madre, y has mencionado de tu madre, por lo que veo, con la pasión con lo que lo mencionas, que hay una vinculación muy fuerte. Y a mí me parece, y recomendaría a la gente que lo pudiera ver, una
una pieza narrativa de música de cámara que escribiste en el 2012, recuerdo, que se llamaba My Leafy Story, The River of Forgetfulness, ¿no? ¿Puedes explicarnos un poco, esto creo que fue a través de Silkworth, pero no estoy muy Silkworth, no me acuerdo si es cierto, ¿no? Pero si nos hablas cómo combinas esa entrega tuya personal a través de la música como en un homenaje a tu madre, ¿qué vinculación hay en todo esto? Pues viene un poco relacionado con lo que estábamos hablando antes, ¿no? Del papel de las artes en la educación y el papel de las artes en nuestras vidas, ¿no? Y, mi madre es el amor de mi vida y como mujer viuda que sacó adelante a sus 4 hijas una vez enviudó y mujer de esa generación en España, la generación del rural de justo después de la Guerra Civil Española, lo que muchos se refieren como la generación del hambre, pero bueno, es decir, una generación que no tuvo realmente acceso a la educación, que realmente el único acceso que tenían a la vida era a través de intentar sobrevivir. Mi madre entendió siempre que la única manera de darnos la mayor libertad posible era a través de la mejor educación posible y se rompió la espalda para que tuviésemos la mejor educación posible. De ahí lo del doctorado, ¿no? Mi sueño de hacer un doctorado es que mi madre quería que sus hijas hicieran un doctorado, ¿no? Y justo cuando las cosas iban muy bien en mi vida, cuando, bueno, pues ya había empezado a trabajar con Yoyo, había empezado en la Universidad de Harvard, ya tenía pues los premios más bonitos del mundo y justo cuando todo empieza a ir genial y están las cosas muy bien, a mi madre la diagnostican con una demencia frontotemporal, que es una enfermedad muy parecida al Alzheimer, afecta a una parte diferente del cerebro, pero básicamente es una pérdida de la memoria constante y una pérdida de pues, ciertas habilidades pues tanto sociales como a veces pues fisiológicas, ¿no? Esto empezó a sufrirlo muy jovencita ella, con 60 y pocos años, y para todas nosotras fue un shock, especialmente para mí, que soy la pequeña, y mi madre es realmente la mujer de mi vida, aunque lo que es hoy mi madre es muy diferente a lo que era en aquel momento. En el principio de la enfermedad, sinceramente no sabía qué hacer, me la traje a vivir conmigo en Nueva York porque ella vivía sola y para los que conocéis a los gallegos, la mujer gallega es como la metáfora de fortaleza y nunca hubiese querido recibir ayuda a pesar de que empezaban a pasar cosas muy extrañas. Me la llevé a vivir conmigo y con mi marido a Lilliput, que es como le llamo yo a mi apartamento en el West Village, que es un apartamento muy pequeñito, y ahí fue el momento en el que empecé a ver lo profundo de la situación. En ese momento no teníamos un nombre para lo que ella tenía, entonces esos días que pasábamos juntas pues me dediqué a escribir con ella al lado y a hacer actividades con ella y mientras ella hacía las actividades pues yo escribía. Y de esas cosas que iba escribiendo, al cabo de un par de años fue cuando decidí crear esta obra, que como bien decías es una obra narrativa pero de música de cámara, en la que pues escogí 3 momentos muy habituales en mi vida con mi madre, pero que son momentos también que en cierto modo representan a la vida de cualquier persona que esté pasando por un proceso de cualquier tipo de demencia y a través de eso pues quería, por una parte, yo misma ayudarme a mí misma a entender la enfermedad y a aceptarla, pero por otra parte visibilizar algo que, pues, especialmente en nuestras respectivas comunidades, que la vejez es, bueno, el envejecimiento de nuestra sociedad está empezando a ser un problema a la hora de que el índice de natalidad es muy bajo y la realidad social de aquí va un poquito del revés. Las demencias están muy presentes, pero también están muy escondidas, especialmente en los sectores más rurales, ¿no? Y quise con esta obra pues simplemente visibilizar, ¿no? que por gracia o por desgracia todos nos haremos viejos, acabaremos siendo dementes y que lo antes posible que podamos entender la enfermedad pues más fácil será para todos, por lo menos Pues, aprender a aceptarla. pues claro, muy bien. La verdad es enhorabuena por la pieza. My Leafy Story, Gracias. para aquellos de River of Forgetfulness, todo plagado de referencias mitológicas, de los clásicos, y es una precisidad. Lo podéis, yo lo he visto en YouTube y no he tenido la oportunidad de verlo cuando lo estrenaste, pero enhorabuena. Y enhorabuena a tu madre, porque si quería tener una educación para sus hijas, no lo sé, pero para ti, desde luego, ha dado en la Diana, ¿no? El centro. Sí. Una pregunta que se me ocurre a la que estás hablando, porque estás hablando de qué supone tu arte, qué supone tu integración social de la cultura, el arte, la educación, pero ¿cómo ven, y hablabas de las comunidades de inmigrantes en Nueva York, en Manhattan, pero
Y yo me pregunto, los americanos, los anglos, ¿cómo interpretan o cómo asumen cómo entienden todo el tema de la gaita, de la tradición tan gallega dentro de un contexto tan diferente como es Manhattan, Nueva York? ¿Cómo encaja entre ellos? Bueno, lo primero es, a ver, cómo empezábamos la conversación. O sea, lo que hago yo con la gaita está un poco fuera de cualquier contexto, ¿no? Básicamente utilizo el instrumento, como mi formación es clásica y es como pianista. Cuando empecé con mi carrera, mi idea era un poco de la misma manera que podía en el piano sentarme a tocar Shostakovich o un Beethoven o un compositor americano como John Cage o el Imagine de John Lennon, pues mi idea era intentar utilizar la gaita con esa misma perspectiva, ¿no? Porque la gaita se tenía que limitar a un repertorio concreto, si era un instrumento que tenía la capacidad de emocionar y con cualquier lenguaje podría emocionar, ¿no? Esa era un poco mi idea hace 20 años. Cuando me mudé a Estados Unidos, mira, ya que estamos en el contexto del Instituto Cervantes, es muy bonita la historia porque el principio de mi carrera como gaiteira en Estados Unidos, que yo realmente me mudé para hacer el doctorado en piano clásico, mi carrera como gaitera en Estados Unidos nace a través de un poema de Rosalía de Castro, que un compositor que se llama Osvaldo Golijov en el año 2006 vino a mi universidad a dar una masterclass y mi carrera como pianista es vocal coach, es collaborative piano, o sea, me dedico a hacer repertorio orquestal o repertorio vocal y ayudar también a los cantantes con la dicción. Y en ese momento me llama la directora del departamento y me pide que le ayude a la soprano a aprenderse esta canción, que está en una lengua muy parecida al español. Y cuando me llega la partitura, la canción se llamaba Lúa descolorida, que es un poema de Rosalía de Castro, que es la gallega, o sea, la poeta gallega por antonomasia, una poeta del siglo XIX. Y fue algo fascinante, ¿no? Porque Osvaldo Golijov, este compositor que era muy popular en aquel momento, que estaba escribiendo una ópera para el Metropolitan, y etcétera, empezamos a hablar de cómo llega Rosalía de Castro y había llegado a ella a través de su fascinación por Federico García Lorca y él nada tenía que ver con Galicia y ahí empezamos a hablar de la gaita y ahí unos meses más tarde me llama y me dice, hey, ¿por qué no te vienes por aquí? Tú y tu marido, estamos en Tanglewood, Massachusetts, con unos amigos y traes la gaita y a ver si tocamos y hacemos una jam session. Y de ahí viene toda mi conexión de la gaita con el público americano. Esa jam session es la que salía en ese artículo del New York Times, que había llegado a la página frontal de las secciones de las artes, que es como un chiste. Y nada, o sea, conocí a Yo-Yo Ma y al Silver Ensemble un viernes por la noche y al viernes siguiente estaba tocando con ellos en Carnegie Hall. Hicimos 4 conciertos en un fin de semana. Y ahí mi vida cambió por completo. O sea, Yo-Yo Ma me cambió la vida en todos los sentidos, a nivel profesional, pero también a nivel intelectual y humanístico. Y con ellos, quizá lo más bonito para mí fue haber encontrado ese punto intermedio entre el mundo de la música clásica y el mundo de la música de raíz, ¿no? Y intentando responder a tu pregunta, Sí. Silk Road se dedica un poco a crear un espacio en el que todos podamos aportar nuestra voz de la manera más genuina posible, pero también te da la libertad, ¿no?, de poder experimentar con otros lenguajes, ¿no? Bueno, pues entonces parecía que todo iba en un camino perfectamente rodado y entonces llega marzo de 2020 en todo el mundo. ¿Qué sucede? ¿Cómo te impacta a ti el COVID-19 y cómo has tenido que alterar tu día a día? A ver, yo soy una persona muy afortunada, como te decía antes, Richard. Pues el 10 de marzo empezaba el Spring Break en NYU, que es la universidad en la que he estado trabajando este año, como en The King Juan Carlos Chair, que es una posición preciosa en la que estuve un año haciendo cosas fascinantes, incluyendo una clase sobre The Invisible Music of Northern Spain. Y nada, el día 10 me cogí un avión, me vine para aquí para pasar una semanita con mi mamá, aquí en Galicia, y ahí empezó todo. O sea, ya lo veíamos más o menos venir y veías lo que estaba pasando en Italia en aquel momento. En cierto modo avisé de que a lo mejor, no sé qué va a pasar, lo mismo a lo mejor tarda en volver. Y el día 14, creo que fue en España, el día 14 de marzo se dio el estado de alarma, se decretó el estado de alarma y se cerraron fronteras.
y etcétera, etcétera. Y Y me quedé desde aquí entonces, atascada. pero has tenido que reanudar tu actividad en línea, tu docencia o algo, porque Sí, sí, sí. A ver, muchas cosas se han cancelado, ¿no? Son dos cosas. O sea, por una parte, me quedé aquí atascada con mi madre, conmigo y con mi marido, ¿no? Y para mí ese es el regalo, ¿no?, de esta pandemia, el poder haber pasado 3 meses con mi madre 24/7, como dicen ahí, y poder ver la enfermedad, ¿no?, 8 años después de que hubiésemos pasado también tiempo juntas. Fue algo muy bonito y algo que aprendí mucho durante estos meses. Continué con la docencia online, tanto en NYU como en los proyectos que teníamos pendientes con la Universidad de Harvard, pero por ejemplo todos los cursos de verano de la Universidad de Harvard, que este curso que hablaba antes de Arts and Passion Driven Learning, del que soy directora, pues se ha cancelado y otras muchas cosas se han cancelado. Sí que he podido volver a Estados Unidos, tanto mi marido como yo tenemos doble nacionalidad y teníamos un montón de cosas que teníamos que arreglar porque nos habíamos ido solo por una semana, tanto temas burocráticos como temas de su trabajo. Él es fotógrafo profesional y bueno, simplemente pues conseguimos volver, solucionar lo que teníamos que solucionar y ahora mismo, en este momento que estamos hablando, Richard, estoy pues pasando mi cuarentena aquí con mi marido en casa, en estos 14 días, esperando pues no haber cogido nada para volver a ver a mamá y abrazarla no, de nuevo. todo saldrá bien, querida Cristina. Oye, y ya un poco para como colofón, ya nos has contado tu pasado, tu visión de Cristina Pato y de Sean, tu marido, en Nueva York. Sucede coronavirus, a ti eres la primera de nuestras invitadas que te ha pillado fuera, pero aún así tu vida está aquí, también en Nueva York. Y pregunto yo, ¿y el futuro? ¿Qué planes de futuro tienes previstos con esta nueva realidad? Me espanta la palabra, pero esta nueva situación. Sí. Y, vuelvo a lo mismo, la verdad es que soy muy afortunada. Y durante estos últimos 10 años fueron años muy frenéticos en los que pude llegar a sitios con los que nunca me hubiese ni permitido soñar, Richard, y había decidido que el segundo semestre de este año, o sea, el fall semestre, empezando en agosto, pues me lo iba a tomar de sabático. Y, y curiosamente, hombre, en mi caso, pues han cancelado muchísimas cosas, por supuesto, o sea, de marzo a agosto todo lo que está cancelado. No tengo muy claro que la temporada de primavera del 2021 vaya a salir adelante, aunque ya la tenemos cerrada, pero yo ya tenía 5 meses para dedicarme a escribir y a una novela que tengo en mente desde hace años y que este era el momento para sacarla adelante. Y en mi caso, pues me ha afectado, por supuesto, a nivel emocional y a nivel moral, pero a nivel profesional, pues es un año en el que ya había decidido parar. El caso de mi marido es muy diferente y el de mis hermanas también, pero pues me siento una mujer increíblemente afortunada. Y claro que lo eres, y además nosotros también lo somos, no solo por tenerte hoy a ti aquí, sino por todo lo que lo que podemos ver de tu arte y de tu devoción un poco a la conciencia y el ecosistema social y a la comunidad española en Nueva York. Entonces yo te agradezco muchísimo, querida Cristina, tu presencia, haber abierto tu vida a todos nosotros y tu visión de lo que es, desde tu punto de vista, todo lo que está sucediendo y ha sucedido en estos últimos años en la vida cultural y docente de Nueva York. Entonces, muchísimas gracias, Cristina. Estamos llenos de ganas de que puedas volver y poder escucharte en algún concierto. Y te agradecemos mucho desde el Liceo Cervantes tu ayuda y tu contribución a los retratos de las calles de Nueva York. Y yo también te lo agradezco a ti y a todos los que estáis por ahí alrededor del mundo también viendo este vídeo. Y nada, que es un placer y que ojalá pues no tardemos mucho en poder abrazarnos en persona, Richard. Y te llevo Sí. a tomar un pulpo y Muy bien. un caldo gallego allí por el West Village, que te va a encantar conocer la otra Galicia de Nueva York. Muy bien, muy bien. Me encantará. Muchísimas gracias, Cristina. A Un beso vosotros. muy fuerte. Chao. Y chao.